Al señor Padilla Pichén José, postulante a la plaza de juez de familia de Huanta del Distrito Judicial de Ayacucho. Tome asiento, por favor. Buenos días, señor presidente, miembros del jurado de la Junta Nacional. Doctor Padilla, buenos días. Muy buenos días. Padilla está postulando a la plaza de juez de familia de Huanta, Ayacucho. Así es, doctor. Huanta fue probablemente uno de los centros neurálgicos en los tiempos terribles en que tuvimos el asunto de la violencia política. De la violencia política. No. Ya, vamos a tocar ese tema. ¿Qué opina usted de llamar, usted le ha llamado violencia política, a lo que otros llaman conflicto armado interno? En sí, se debe tener en cuenta que hubo un movimiento acá de cuestiones ideológicas, ¿no? Que fue en esa época del terrorismo y Sendero Luminoso, ¿no? Por eso acá en Huanta, en esa época, estoy hablando del 80, se quemaron las ánforas en un distrito de acá que queda en Ayacucho, y comenzó todo lo que es en sí la violencia política, sobre todo, ¿no? Por algunas personas, ¿no?, que tenían esa ideología. ¿Pero usted está de acuerdo en llamarle a eso conflicto armado interno, como le llamó la Comisión de la Verdad? ¿Cuál es su opinión de la Comisión de la Verdad? En sí, no es un conflicto armado, no sería el nombre, porque no es una guerra interna, sino es una forma de pensar diferente y tratar de ganar a la gente de la zona para que piensen como ellos, ¿no? Sobre todo más, es una ideología que otra cosa, ¿no? Que poco a poco eso se ha ido sesgando en el transcurso del tiempo. ¿Cuál es esa ideología? Bueno, fue la de Abimael Guzmán, ¿no?, la teoría maoísta. ¿Y por qué no le llamamos, como otros dicen, que el conflicto armado interno es un eufemismo, por más que es un término jurídico que alguna vez ha usado Naciones Unidas, es un eufemismo para decir sencillamente terrorismo? Vivimos terrorismo. Es cuestión solamente de ponerle el nombre, ¿no? Por ejemplo, en la FARC, en Colombia, ¿no? En sí, una connotación similar a la de acá, pero no. ¿Cuál es su concepto de familia? Bueno, la familia está integrada, ¿no?, por razones de parentesco, ¿no?, unidad familiar, ¿no?, y consagrado en nuestra Constitución, ¿no?, que es la base de la sociedad. Y siendo más concretos, su concepto de matrimonio. Es la unión entre varón y mujer conforme lo establece nuestras normas legales internas. Y la supuesta unión entre dos personas del mismo sexo, le pido su opinión, no el asunto, no que haga un análisis legal, porque ese ya lo conocemos, acá no procedería, pero su opinión. ¿Usted cree que la unión de dos personas del mismo sexo puede ser tratada como matrimonio de alguna manera? Sí, ¿sería factible? Sí, sería factible, porque el derecho es progresista, ¿no? Como en otros países, esto se está adaptando y se están estableciendo parámetros para establecer cuáles son los alcances que se da en esto. Por ejemplo, en derechos patrimoniales, derecho de adopción en otros casos, ¿no? Sí, sería factible. El derecho es progresista. Ajá. Hace unos meses en Francia se aprobó el derecho al aborto. ¿Cómo consideraría usted eso? ¿Como un progreso? Se puede decir que sí, porque a veces hay algunas, en casos de violaciones. No, pero esto es un derecho generalizado. Ajá, sencillamente claro. La dama no quiere tener al menor y eso es el derecho al aborto. No se está hablando de los casos límites famosos, ¿no? Eso claro.
el aborto por violación o el aborto cuando está en vida, cuando está en riesgo la vida de la madre. No, el aborto en general. De manera general, no creo que sea factible, ¿no? Si bien es cierto, como usted dice, Francia tiene una mentalidad mucho más avanzada en el ámbito del derecho que nosotros, ¿no? Quizás más adelante también acá en Perú se podría dar. No, pero de nuevo insisto, ¿usted cree que el derecho al aborto es un avance? Usted me acaba de señalar que Francia tiene una mentalidad mucho más avanzada en cuanto al derecho. Entonces yo le pregunto, ¿eso es un avance? Sí, porque no habría limitaciones, ¿no? En la plaza a la que usted postula hay un gran porcentaje de población que habla el quechua. ¿Usted cómo considera que el quechua es importante para vincularse a la población, sobre todo en un tema tan sensible como es el de familia? Ya, mi persona es de Trujillo, ¿no? Vine a laborar acá en el distrito de Sibia como juez de paz letrado, ¿no? Ya estoy acá casi 10 años y el quechua no ha sido impedimento para desarrollar mi labor, ¿no? Ahora incluso ya comprendo el idioma quechua, porque dentro del contexto de que se van las personas a mi despacho, hablan quechua, en ese contexto se entiende y yo les hablo en castellano, les transmito mi información en castellano y me entienden también, ¿no? No ha sido un impedimento el idioma para desarrollar la actividad en la que estoy ejerciendo. Incluso he estado en Huanta también, cuando ha sido juzgado mixto, ¿no? He conocido procesos de familia, menores infractores, tenencias, civil, cuando era mixto ese juzgado. Por mi parte he culminado. Doctor de la Puente, ¿alguna pregunta? Sí, una preguntita. Buenos días, señor Padilla Pichón. Buenos días. Una pregunta. ¿Nos puede comentar qué tipos de auto puede expedir usted al momento de calificar una demanda? ¿Cuáles son las posibilidades de que llegue a su despacho una demanda? Usted juez de paz letrado, ¿no? Sí. Llega una demanda a su despacho, puede expedir varios tipos de autos. ¿Cuáles son estos? Es la que admite la demanda. ¿Cuál sería el fundamento, no? Ajá, la que admite la demanda siempre y cuando ésta reúne los requisitos del Código Procesal Civil, 130, 424 del Código Procesal Civil. Se declara inadmisible la demanda si es que ésta no cumple los requisitos formales, ¿no? Por ejemplo, a veces, como en paz letrado, presentan una demanda, no presentan, supongamos, ¿no?, la partida de nacimiento o para acreditar el vínculo familiar entre las personas, entre el hijo y el padre, se le declara inadmisible para que lo subsane dentro de un plazo razonable que establece entre 3 y 5 días el Código Procesal Civil, ¿no? Se declara improcedente también conforme al artículo 426 del Código Procesal Civil cuando no tengan legitimidad para obrar, ¿no? O sea, no hay una relación que las partes haya fundamentado para interponer esa demanda. ¿Nos puedes comentar cuál es la diferencia entre acción, pretensión y demanda? Ya, la acción es la acción que tiene la persona para recurrir a los órganos jurisdiccionales para buscar tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? La demanda es el documento que la persona presenta, ¿no?, exponiendo sus argumentos para buscar esa tutela jurisdiccional efectiva. Y la pretensión, lo que se pretende es en sí el fondo del asunto, ¿no? Por ejemplo, en caso de paz letrado, una demanda de alimentos, solicito que se me fije una pensión de alimentos y expone los fundamentos de hecho y de derecho para amparar ese tema. Claro, precisa conforme el artículo 6 del 424 del Código Procesal Civil. Ya. Y en la misma línea también, ¿cómo entender ahí el principio iura novit curia? ¿Lo ha aplicado? ¿Lo aplica? En materia, usted está postulando a juez de familia, ¿no? O sea, como juez de paz letrado le pregunto, y creo que, a ver,
para ir. Usted actualmente es juez de paz. Estoy como juez no, civil por eso, pero en Huanta. tu titularidad es de paz letrado. Paz letrado, así es. Pero se desempeña como juez civil. Así es. ¿Cómo aplica o mejor dicho, primero explíquenos qué cosas del Iura no Vicuria, dónde está regulado y si lo ha aplicado o cómo lo aplicaría en caso de familia? Claro, está regulado en el Código Civil, en el título preliminar, creo que es el 5 o el 8 del título preliminar del Código Procesal Civil, y sí se ha aplicado en mi carrera jurisdiccional dicho principio, ¿no? Sí. Por ejemplo, en un caso, en un caso, por ejemplo, de tenencia, esta persona, la que lo solicitaba era la tía, ¿no? Sin embargo, cuando lo demanda al padre biológico, que no tenía al menor, ¿no? Y es en ese sentido, en virtud al principio del interés superior del niño, se aplicó este principio. Ya. Gracias por su respuesta. Gracias, presidente. Gracias, doctor de la Puente. Doctor Galindo. Gracias, presidente. Doctor, buen día. Buenos días. ¿Actualmente su cargo es? Juez civil del Juzgado Civil de Huanta. ¿Titular? No, es provisional, soy promovido. Mi plaza es de juez de paz letrado en el distrito de Civil, de Ayacucho. Ahí sí es titular. Ahí soy titular. Y háblenos como usted viendo a un juzgado de familia, le pregunté a la postulante anterior sobre el divorcio. El divorcio inculpatorio o sanción y el divorcio remedio dentro de las 12 causales que establecen el artículo 333 del Código Civil. ¿Puede desarrollar esos conceptos? Ya, el divorcio remedio es la solución que se dan por una connotación, por lo general, de mutuo acuerdo. Por ejemplo, eso se da más en la separación convencional, que es el numeral 12, creo, del 333 del Código Civil, y el divorcio sanción al que usted alega, por ejemplo, en un divorcio por adulterio, ¿no? En un divorcio por causal de separación, de hecho, establecido también en el numeral 1 del Código, del artículo 33 del Código Civil, así como también un proceso de violencia física y psicológica, ¿no? Que también se da en un divorcio sanción. ¿Por qué esa tipificación o por qué esa asignación de nomenclatura? Obviamente yo no aludo, no estoy alegando absolutamente nada. No, es que la doctrina en materia de familia lo determina así: divorcio sanción y divorcio remedio, como dos teorías, ¿no? Y el divorcio remedio lo establece como la facultad de las partes de solucionar sus conflictos, y el divorcio sanción es cuando esas partes no llegan a un acuerdo para solucionar sus conflictos. Es ahí donde el juez ya va a determinar, incluso en la separación, divorcio por causal de separación, de hecho, establece, ¿no?, la división y partición, la indemnización por... No, pero a ver, en relación al divorcio sanción, usted dice cuando las partes no llegan a un acuerdo, o sea, ahí se imputa... Cuando hay conflicto, me refiero. Ahí se imputa a una de las partes haber incurrido en alguna... Por ejemplo, en el adulterio, por ejemplo, oye, sí, mira, tú has tenido otro hijo... Por eso es inculpatorio, a alguno de ellos se le atribuye un grado de responsabilidad. Así es. Y el remedio cuando se ponen de acuerdo. Por lo general, cuando es más, las partes a veces concilian. E incluso hay procesos de divorcio que inician con un divorcio alegando, ¿no?, esa falta que hice, pero en el transcurso del proceso he tenido casos que lo han variado a una separación convencional, ¿no? Y ha sido más fácil resolver porque ya las partes de común acuerdo se ponen de acuerdo en todos los aspectos
de tenencia, alimentos, el régimen patrimonial y todo lo demás. Ahora, ¿son 12 causales? 12 causales. ¿O 13 causales? 12. El 333 del Código Civil. Habla de 12, según. Ajá. ¿Y por qué y a nivel procesal, por qué el fiscal sigue participando en un proceso de divorcio? El fiscal se le emplaza, ¿no?, cuando no hay niños menores. Y para tutelar el derecho de defensa de eso, cuando hay hijos menores, se le emplaza también y se le corre traslado a efectos de que tutele los derechos de los menores. ¿Solo por los menores? O sea, si no hay menores, ¿no interviene el fiscal? Sí interviene, se le emplaza. El Código Civil le dice, hay que emplazársela al representante. ¿Pero por qué razón? ¿Cuál es la naturaleza de la participación del fiscal? Para tutelar en sí, la familia, la Constitución establece que la familia es la base de la sociedad, ¿no? Y en base a ese, el artículo 427, creo que es del Código Procesal Civil, que establece que debe emplazarse para tutelar la seguridad jurídica en el proceso. ¿Para tutelar la seguridad jurídica o para tutelar la institución del matrimonio? Del matrimonio, perdón. ¿Y por qué participa el Estado? Por lo que usted me dice, porque la familia está considerada protege, pues, constitucionalmente como la base de la sociedad. Así es. Y una familia orientada a la procreación o el concepto laxo de familia. Laxo, de manera general. Porque hay familias, solamente esposos, ¿no? También hay familias sin hijos. Pero ahora hay familias, según el concepto laxo que usted ha dicho, se debe tolerar a las familias constituidas por personas del mismo sexo. Si bien es cierto, nuestra legislación no regula de manera taxativa esa postura, ¿no? Pero no regula el matrimonio. Ajá, claro. Pero ¿no? usted está hablando de familia. Bueno. Se da en la vida real, se da. ¿Y qué opina usted? Que es normal, no es una opción que tienen las personas para desarrollarse, siempre y cuando no haya conflictos que generen esa unión. Y que se les dé el estatus de matrimonial, ¿qué opina? Como le digo, todavía no está regulado en nuestra Constitución, ¿no? Y como en otros países, por ejemplo, acá en Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, ya se les reconoce ese estatus a las personas del... No, pero obviamente, o sea, si la ley lo reconoce, será producto del debate legislativo, no sé, de la percepción de los legisladores. Le estoy preguntando su opinión respecto a esa posibilidad de que se les dé el estatus matrimonial. Sí, no habría problema. ¿Por qué razón? No, porque es como mencioné al momento de que me hizo la pregunta el señor presidente, como el derecho es cambiante, va progresando según el tiempo. Ya no estamos en aquellas épocas donde todavía, como dice el Código Civil, que el matrimonio es la unión legal entre hombre y mujer, ¿no? Hay proyectos ya de la reforma del Código Civil, ¿no?, que ya omite ese hombre y mujer, sino entre personas. Sí, ¿y por qué no usar otro término? Si etimológicamente el concepto de matrimonio deriva de matriz, de madre. Claro. ¿Por qué no hay unión civil? Si es que se quiere proteger los derechos económicos de las personas que deciden convivir, ¿por qué no se usa otra terminología? ¿Por qué tratar de atribuirles esa nomenclatura? Creo que es un nomen juris nada más, ¿no? Un nomen juris nada más. Pero ese nomen juris está generando debate. Debate, así es. Pero es ya cuestión de la concepción de cómo en el contexto se da. Por ejemplo, si viene un caso... Se dice que si no se les reconoce el matrimonio, el concepto como tal se les está marginando. No, es que tenemos que aplicar los pronunciamientos que hay en la Corte Interamericana referido a eso, ¿no? ¿Cuáles son? Sobre también que ya está reconociendo este estatus, ¿no? A eso voy.
Ok, doctor, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, doctor Galindo. Doctor, la entrevista ha culminado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Con permiso.